Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a seguir con el análisis diario de Cardano. Así que empezamos. Bueno, antes de nada, antes de empezar el vídeo, veo muchos comentarios en todos los vídeos que estoy haciendo de Cardano, pues de personas que dicen, no, hay que vender cuando llegue el día 12, hay que esperar a que llegue el día 12 para comprar, ¿por qué sube Solana más que Cardano? Ya lo veréis que el día 12 va a ser al revés, no sé qué. Vale, y yo os pregunto, ¿habéis analizado los anteriores hard fork? ¿Sabéis lo que es un hard fork directamente? ¿Sabéis qué pasa cuando se anuncia el hard fork? ¿Sabéis qué pasa cuando se activa el hard fork? Y como la respuesta del 90% de todos vosotros y todas vosotras va a ser que no lo sabéis, no os preocupéis porque la información que pone aquí en la portada que os tengo que dar, la información importante es que mañana voy a hacer el vídeo de los hard fork, ¿vale? Los analizaremos los dos anteriores, ya veréis, ya lo tengo todo preparado, lo iba a subir hoy, pero bueno, al final pues voy a subir el análisis normal, creo que será más interesante si lo anuncio el día de antes y ya vais todos avisados de que mañana va a haber el vídeo, ¿vale? Los analizaremos los dos anteriores, veremos qué pasa cuando se anuncia, qué pasa después de que se anuncie, qué pasa antes de que sea activo, qué pasa después de que sea activo y entonces podréis sacar conclusiones para hablar con propiedad de lo que hay que hacer cuando hay un hard fork, porque estoy seguro que el 50% no sabéis ni lo que es, ¿vale? Por lo tanto, no os preocupéis, mañana lo comentaremos todo, hablaremos de ellos y pues expondremos directamente lo que es un hard fork, cómo puede afectar, pero con datos reales, no con especulaciones o contenido subjetivo o lo que nos gustaría que pasara, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar el vídeo. Yo creo que a estas alturas ya no hay nadie que no lo sepa, pero bueno, estoy subiendo un vídeo diario de Cardano, lo empecé a hacer el 31 de agosto y lo voy a hacer hasta el día 12 de septiembre, que es cuando se activan los smart contracts, ¿vale? Que es el hard fork de este periodo que estamos viendo actualmente. Entonces, bueno, nada, voy a ir directamente. Si os acordáis, ayer comentamos, definimos el mercado con palabras como indecisión, duda, indefinición, falta de tendencia, falta de dirección, ¿vale? Todo este tipo de comentarios salieron el día de ayer y al final es lo que nos demostró el mercado. Voy a poner un momento gráfico de 1 hora. El precio estuvo haciendo el tonto, yo creo que subí el vídeo por aquí, bueno, no sé, por este horario de aquí, el precio estuvo haciendo el tonto y cuando parecía a última hora que el Cardano arrancaba hacia arriba, como la mayoría de criptomonedas hicieron, bueno, pues finalmente ya veis otra vez para abajo, mínimo nuevamente decreciente respecto al, o sea, máximo decreciente, mínimo decreciente, en fin. Dejó claro lo que comentábamos de indefinición, de falta de dirección. ¿Por qué comentamos que había indefinición y demás? Pues bueno, vais al vídeo anterior y lo veis, ¿vale? No voy a explicarlo cada vídeo porque está grabado el anterior y así pues aportamos nuevos datos. Al final recordad, la intención de esta serie es que aprendáis vosotros y vosotras a analizar por vuestra cuenta. Entonces, si miramos Bitcoin, por ejemplo, cuando las criptomonedas arrancaron, fijaos lo que hizo Bitcoin. Gráfico horario, máximo creciente clarísimo, seguía haciendo mínimos crecientes. En cambio, si comparamos Bitcoin con Cardano, fijaos el gráfico de 1 hora, qué diferente, ¿no? Entonces, vamos a tocar muy rápidamente el gráfico semanal. Ayer ya tuvimos cierre semanal, por lo tanto ya podemos aportar nueva información. Confirmamos el tema de la desaceleración. Si veis, la semana del 23 de agosto ya era una vela de desaceleración, la semana pasada también fue una vela de desaceleración. Veremos a ver esta semana. Al final no podemos poner una predicción de lo que va a pasar esta semana, porque llevamos solo unas horas, ¿vale? Por lo tanto, ya llevamos 2 semanas de desaceleración y veremos qué nos enseña el gráfico diario. Seguimos por encima de la media móvil de 20, acordaos, ayer comentamos, poco a poco se va estrechando la distancia entre la media móvil de 20 y el precio. La media móvil de 20 es el siguiente soporte importante, después de la media móvil de 4 horas, que es la que tocamos hace un par de días, también la comentamos, viene la media móvil de 20 diaria, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en el 90% de criptomonedas es zona de soporte y resistencia dinámica. Es tan sencillo como eso, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en Cardano llevamos desde el 26 de julio sin tocar la media móvil de 20, en Bitcoin la hemos tocado, en Ethereum la hemos tocado, etcétera, etcétera, pero ya es momento de volver a tocarla, ¿vale? Entonces, estamos actualmente
a un 6% más o menos de distancia. No quiere decir que sí o sí la vayamos a tocar, cuidado, pero es la zona del siguiente soporte importante, tanto en gráfico de diario como en gráfico de 1 hora. Entonces, actualmente, líneas que tenemos dibujadas, esta la podemos eliminar ya, esta de aquí, esta resistencia en el nivel de más o menos los 3, queda ya también bastante lejos, actualmente estamos a un 6 y pico %, y pues bueno, nos queda esta zona que es la más relevante de todas, la llevamos comentando desde hace un montón de tiempo y seguimos usándola como soporte y como resistencia. Bueno, como resistencia ya no, aquí desaceleramos un poco, parecía que podíamos irnos hacia arriba, pero el precio acabó rompiendo con fuerza. La volví a utilizar como soporte y nuevo nivel bajista. Podemos ponernos... A ver, cuando hay una situación así, perdonad que se me lengua la traba, hay muchas veces que podemos ponernos a tirar líneas por todos los lados, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque venimos de una especie de rango, un triángulo, que luego se rompe para arriba, que luego se rompe para abajo. A ver, pueden salir muchos niveles. Yo creo que es un poco liante o lioso ponernos a marcar líneas. No es mi estilo. Pero si alguien es su estilo, cada uno analiza a su manera, pues aquí habría una zona de soporte en 2,836 más o menos. Ya os digo, yo personalmente no es mi manera. Yo esto al final lo veo como un conjunto, como un rango, que ya comentamos el primer día de todos, de la serie, comentamos esto puede acabar siendo un rango, romperá hacia arriba o hacia abajo, pero volverá a meterse tal y cual. Al final yo lo veo como un conjunto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no me gusta poner líneas por poner, porque si no te pones a poner líneas en todos los lados, ¿vale? Pero para quien quiera, esa zona, la zona de 2,83 creo que he dicho, es una zona de soporte. Entonces, Cardano en comparación con otras criptomonedas, vamos a ver cómo ha ido contra Bitcoin. Por cierto, tengo una nueva lista de seguimiento, aquí la podéis ver. Lo he separado un poco entre, bueno, DeFis, centralizados, NFTs, Play to Earn, Smart Contracts, en fin, la estoy haciendo, claro, es que hay tantas variables y una DeFi puede ser 1000 historias más, entonces, pero bueno, eso, no sé por qué lo comento, pero nada. Entonces, el tema de Cardano contra Bitcoin, lo dejamos la semana pasada y ayer, que es lo mismo en esta zona de aquí, donde estábamos rechazando este nivel. Hemos tocado ya la media móvil de 20, también zona de soporte dinámico. Como veis, ADA contra Bitcoin va siempre un poco más adelantado que ADA contra USD, ¿vale? Lo podéis comprobar a lo largo de los capítulos anteriores. Siempre pasaba primero ADA Bitcoin y luego pasaba ADA USD. Entonces en ADA Bitcoin estamos a nada de tocar la media móvil de 20. De hecho, estamos a un 1,65%, no es demasiado, ¿vale? Pero es que nada, contra Ethereum, estamos viendo ya, lo comentamos ayer, si os acordáis, dijimos, ADA Ethereum, si el precio está por encima de este recuadro, alcistas, si está por debajo, bajistas. Pues bueno, estamos empezando a ver una desaceleración. Aquí en gráfico diario no se aprecia demasiado, pero si nos bajamos al gráfico de 4 horas, yo creo que lo veremos bastante mejor, estamos ya viendo esta pequeña desaceleración. A ver, no es nada del otro mundo, ni mucho menos, ni quiere decir que... No estoy diciendo que nos vamos a ir para arriba, pero sí que, pues bueno, estamos viendo una reacción. El precio, entenderéis que no está haciendo lo mismo, pam, en este punto de aquí, que no en este punto de aquí, ¿no? Le está costando un poquito más, también por la importancia de la zona en la que estamos. De todas formas, a corto, medio plazo, muy medio, veo más fortaleza en Ethereum, en Bitcoin, que no en Cardano. Lo llevamos comentando también hace mucho, desde que vimos las rupturas, vimos los pullbacks, vimos los mínimos decrecientes y no ha cambiado demasiado, ¿vale? Siempre pues hay una noticia positiva o negativa en cualquier activo que le dé la vuelta a todo, lo que sea, en fin, da igual. Pero en cuanto a ADA Ethereum y a ADA Bitcoin, yo creo que va a seguir siendo un poco más bajista, al menos en el corto medio plazo, ¿vale? Así que nada, lo voy a dejar por aquí, no tengo nada más que comentar, quería hacer un repaso muy rápido a todos los niveles que habíamos marcado, quería pues proponeros nuevas zonas, actualizar las zonas de venta, hay de venta de soporte, que hay muchas zonas importantes. Y nada, sí, perdón, como dato importante, ahora que lo veo, seguimos manteniendo, al menos de momento, ahora que son las 3 de la tarde aquí hora España, seguimos manteniendo la media móvil de 4 horas. Acordaos que ayer dijimos, el gráfico diario muestra desaceleración, pero en 4 horas
hemos rechazado la media móvil de 20 y estamos haciendo máximos y mínimos crecientes aún. Seguimos manteniendo este nivel. No tiene mucha pinta de que lo vayamos a mantener mucho más tiempo, pero de momento, ahora mismo, es la única buena señal que veo en Cardano, que seguimos manteniendo ese nivel, por lo tanto, seguimos haciendo mínimos crecientes. Aún no hemos roto esta zona, o sea, el mínimo creciente lo marca la zona de 2,828, casi 2,83. Perdonad, cuando rompamos este nivel de 2,828 o así, romperemos el mínimo anterior y confirmaremos los mínimos decrecientes. Esto ya nos da vía libre absoluta para ir a por la media móvil de 20 diaria. Mientras no se rompa este nivel, y recordad, estamos en un periodo de indecisión. Ayer comentamos que hay que hacer, no hay que hacer nada, ¿vale? No hay que hacer nada, no hay que tomar ninguna decisión en base a esto, porque tal cual, ayer estábamos rechazando estos niveles, luego los estamos rompiendo y al final, fijaos cómo acabamos, en la misma zona. Por lo tanto, no hay que hacer nada. Hasta que no rompamos estos niveles, no hay absolutamente nada. Y hasta que no rompamos, pues, de nuevo la resistencia que tenemos aquí marcada en 4 horas o en 1 hora, tampoco hay nada, ¿vale? Así que nada, ahora ya sí que sí. Lo voy a dejar por aquí, espero que os haya gustado. Mañana será un vídeo de puta madre, perdonad que me exprese así, pero bueno, hablaremos de los hard fork y daremos mucha información que os será de mucha utilidad, sobre todo para poder hablar con propiedad, ¿vale? No podemos estar diciendo, no, hay que esperar a que el día 12 para ver cómo sube. No, porque se está diciendo sin ningún tipo de conocimiento, en el 90 y pico % de los casos, ¿vale? Y aparte lo he mirado un poco y ya os digo que no tiene nada que ver, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que así sea. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!